Jesús te ama. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Jesús quiere salvarte. Seguro has escuchado estas frases muchas veces y de repente tú mismo las has dicho. Y déjame decirte que son verdad, pero por sí solas están incompletas, porque ninguna de estas frases te explica por qué necesitas a Jesús. Y si no entiendes el problema, no entenderás las buenas noticias. Hoy quiero responder con la Biblia y de forma sencilla una de las preguntas más importantes que una persona puede hacerse. ¿Qué es el Evangelio? Aunque muchos han escuchado la palabra Evangelio, no todos entienden realmente lo que significa. Y la respuesta a esta pregunta puede cambiar por completo la forma en que ves a Dios, tu vida y tu eternidad. Primero, saquemos del camino lo que el Evangelio no es. Mucha gente cree que el mensaje del Evangelio es un mensaje de pórtate bien, que se trata de ser una buena persona y esperar que al final de tu vida tus buenas acciones pesen más que las malas. Otros creen que el mensaje del Evangelio es un mensaje de mejora personal, que Dios quiere mejorar sus vidas, resolver sus problemas y simplemente cumplir sus sueños. Y otras personas piensan que el mensaje del Evangelio es religión o tradición, que se trata de cumplir reglas y de hacer actividades religiosas. Pero nada de esto es el Evangelio. El Evangelio no es ser buena persona, no es un consejo para mejorar tu vida o una lista de reglas por cumplir. La palabra Evangelio literalmente significa buenas noticias, pero las buenas noticias no tienen mucho sentido si primero no entendemos las malas noticias. Imagínate que alguien viene y te dice, tengo una gran noticia, alguien pagó tu deuda, pero tú respondes, ¿qué deuda? Yo no tengo ninguna deuda. Sin contexto, esa noticia no significaría mucho para ti y hasta podría sonar ofensiva, pero si descubrieras que tienes una deuda enorme, imposible de pagar, es una deuda tan grande que trae consecuencias, el escuchar que alguien ya la pagó en tu lugar sería una noticia increíble. De la misma manera, para entender de verdad el Evangelio, primero hay que entender cuál es nuestro problema delante de Dios. El pecado es nuestro problema. ¿Y por qué? Bueno, porque Dios es santo, Dios es el creador, Dios es justo, bueno y perfecto, y Dios nos ha dado una ley santa, perfecta, por medio de la cual nos muestra lo que le agrada y cómo deberíamos vivir delante de Él. Pero nosotros hemos quebrado esa ley, le hemos dado la espalda, hemos pecado. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. No hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Eso significa que no hay nadie que pueda decir, yo estoy libre de pecado. Pero pecado no es solamente cometer errores, tener defectos o hacer cosas malas de vez en cuando. La Biblia lo dice de esta manera. El pecado es infracción de la ley. Es decir, pecar es infringir la ley santa de Dios. Es rebelarnos contra Él. Es atentar contra su santidad. Es hacer lo que Él odia, es cometer delitos y crímenes contra Él. El pecado nos separa de tener una relación correcta con Dios. Ahora que ya entendemos el problema, hablemos de las consecuencias. La Biblia dice, la paga del pecado es la muerte. Eso significa que el pecado trae literalmente la muerte física, espiritual y eterna. La muerte física porque el cuerpo humano está sujeto a corrupción, es decir, a la decadencia y finalmente a la muerte. Muerte espiritual porque somos separados de Dios y muerte eterna para todo el que ha muerto en sus pecados sin un Salvador. La Biblia dice que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto viene el juicio. Esto significa que un día cada persona tendrá que presentarse delante de Dios y rendir cuentas. Y si alguien se presenta delante de Dios con una deuda que no puede pagar, sin perdón, reconciliación y sin un Salvador, entonces su destino final sería la condenación. No porque Dios sea malo, sino porque es el justo juicio por los crímenes que hemos cometido. Sé que esto es serio y sé que no es bonito de escucharlo, pero entendiendo estas malas noticias, de ahí las buenas noticias van a ser increíbles, porque vamos a entender cuán gloriosas son.
Entonces, si prestas atención, te darás cuenta que nuestro problema es más profundo de lo que a veces pensamos. Necesitamos ser perdonados, necesitamos reconciliación con Dios, necesitamos de un Salvador. Aquí donde vamos a hablar de las buenas noticias. Dios, conociendo nuestra condición y sabiendo que no podíamos salvarnos a nosotros mismos, tomó la iniciativa. Él proveyó la salida. Envió a su Hijo amado, Jesucristo, para que por medio de él podamos ser perdonados, limpiados y reconciliados con Dios. Pero tal vez, alguna vez te has preguntado, ¿por qué Jesús tenía que morir? ¿Por qué simplemente Dios no nos perdonó y ya? La respuesta es que Dios es justo. Dios no puede aprobar, ni ignorar, ni pasar por alto el pecado como si no importara. Si Dios hiciera eso, dejaría de ser justo. Si tuvieras un juez dejando libre a un criminal, dirías que es un juez amoroso o corrupto. Por supuesto que corrupto, porque tú esperas que el juez haga justicia, que castigue lo malo, y de esa misma manera nuestro pecado merecía juicio, nuestra culpa exigía justicia, y nuestro pecado o nuestra deuda tenía que ser pagada. Y como nosotros no podíamos pagar esa deuda, la única manera de ser salvos era que alguien la pagara en nuestro lugar. Y esa persona, el que pagó nuestra deuda, fue Jesús. Dios hecho hombre, que vivió la vida perfecta, la vida que tú y yo no hemos vivido, que nunca quebrantó la ley ni le dio la espalda a su Padre. Jesús, quien voluntariamente se entregó por amor para morir por nosotros. Él cargó nuestros pecados en la cruz, Él tomó nuestra culpa y recibió el pago que tú y yo merecíamos. La Biblia lo dice de esta manera: al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros pudiéramos ser hechos justicia de Dios en Él. Esto significa que en la cruz ocurrió un intercambio glorioso. Jesús tomó nuestro pecado para que nosotros pudiéramos recibir su justicia. Él fue tratado como culpable para que nosotros pudiéramos ser declarados justos delante de Dios. Y al tercer día Jesús resucitó, venciendo al pecado y a la muerte y confirmando que su mensaje es verdadero y su sacrificio es suficiente. Déjame decirte que lo que Jesús hizo por ti merece una respuesta. Piensa en esto. ¿Qué pasaría si viene alguien a ofrecerte un regalo, pero después te quiere forzar a recibirlo? No sería un regalo, ¿verdad? Sino sería una obligación. La Biblia dice que Dios quiere que todos sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Pero eso no significa que Dios va a ir en contra de tu voluntad y te va a forzar a creer en Él. La salvación por medio de lo que Jesús hizo en la cruz es un regalo para todo el que quiera recibirlo. Dios quiere limpiarnos, redimirnos, salvarnos, pero nosotros tenemos la capacidad para decidir si recibimos ese regalo de salvación o lo rechazamos. La respuesta que Dios quiere de nosotros es una de arrepentimiento genuino y fe en Jesús, porque como está escrito en Efesios, dice: porque por gracia ustedes son salvos por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. Si estás considerando lo que Jesús hizo por ti, de repente te estés preguntando, ¿cómo puedo arrepentirme y poner mi fe en Jesús? Y te puedo decir que estas son dos caras de una misma moneda. El arrepentimiento es entender que hemos pecado y tener un cambio de mente que nos aleja de ese camino y pone nuestros ojos en Jesús. Y la fe es la convicción de que Jesús murió por ti, pagó por tus pecados y resucitó de los muertos. Esa obra maravillosa no se compra, no se hereda y no se gana portándose bien, sino que es por gracia, no es un mérito propio, sino por medio de la fe. Todo el que pone su fe y confianza en Jesús recibe perdón, una vida nueva, es justificado y es reconciliado con Dios. Perdón porque por medio de Jesús nuestros pecados son limpios. Toda esa lista de transgresiones, de crímenes contra Él, ya no son más, sino que Él las ha pagado en su totalidad. Vida nueva porque en Cristo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas.
Somos justificados delante de Dios porque su justicia es impuesta a nosotros, a nuestro nombre. Como había dicho antes, Él fue el que se hizo pecado, para que nosotros seamos hechos justicia por Él. Y finalmente somos reconciliados con Dios. Ya no somos más enemigos de Dios, sino que ahora venimos a ser sus hijos. Y todo esto cambia quién eres. Y aquí podemos ver el contraste. Antes de Cristo eras culpable, pero ahora eres declarado justo. Antes de Cristo estabas muerto, pero ahora Él te ha dado vida. Antes de Cristo estabas esclavo de tus pecados, pero ahora eres libre. Antes de Cristo eras enemigo de Dios, pero ahora eres su amigo. Antes de Cristo estabas bajo la ira de Dios, pero ahora estás bajo su gracia, bajo su perdón. Y ese es el Evangelio. Es la noticia de un Dios santo al que le fallamos, pero hizo todo por nosotros, lo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos, y nos dio el regalo de salvación por medio de su Hijo, Jesucristo. Por eso es la mejor noticia del mundo. Y ahora, una cosa importante, esta verdad, esta noticia, no es para que tú te la guardes, sino que compártela. Hay muchas personas que no conocen cuál es el Evangelio o que creen un Evangelio falso. Según lo que dice la Biblia, no son salvos, sino que están en camino a la destrucción. Ahora que conoces cuál es el Evangelio, compárteselo y compártelo también con otros, ya sea en la calle, ya sea con tus familiares. Hazlo. Es lo que Dios quiere que hagas, es lo que Dios te comanda y hazlo con amor sincero, como le es agradable a Dios. Y segundo, si quieres seguir aprendiendo a cómo compartir el Evangelio con confianza, entonces suscríbete. Voy a seguir creando más videos en donde puedo explicar cómo Dios me ha permitido poder predicarle a cientos de personas de forma personal, ya sea en taxis, ya sea en parques o en universidades, y quiero compartirlo contigo para que Dios pueda usarte poderosamente para su gloria y para llegar y para llevar las buenas noticias de salvación a todo el que Él quiera.